En este video vamos a analizar las etapas de México presidencial y el neoliberalismo. Tenemos tres momentos en los que se han desarrollado los gobiernos en México: etapa posrevolucionaria, Estado moderno mexicano y México contemporáneo. El término posrevolucionario significa después de la revolución y el contemporáneo significa de nuestro tiempo. En la época posrevolucionaria podemos encontrar los gobiernos de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato con Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, y el gobierno de Lázaro Cárdenas. En el Estado moderno mexicano encontramos los gobiernos o administraciones de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, mientras que en el México contemporáneo desarrollan sus gobiernos Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué puse un pulpo ahí atrás? Porque el tema es etapas del gobierno presidencial y el neoliberalismo. Y el sistema neoliberal es una especie de pulpo porque ha significado injusticia y devastación para el pueblo de México. Sus características de este régimen o este sistema llamado neoliberalismo que se adoptó desde el gobierno de Miguel de la Madrid son los siguientes: injusticia. Desafortunadamente, este sistema económico neoliberal que hoy está en México está plagado de este término, ya que las ganancias no han sido para la mayoría, sino para unos cuantos potentados, llamado oligarquía mexicana. Corrupción. Al entender el poder como privilegio, como dinero, el poder, las administraciones y los empresarios han creado una red de corrupción terrible. La hemos estado analizando en estos días en el país. Hospitales sin equipos, escuelas sin infraestructura, etcétera, etcétera. El poder, el dinero, eran los únicos elementos que el sistema neoliberal entregaba a los que organizaban el país. Y al no haber condiciones de justicia, lamentablemente la mayoría del pueblo era envuelto en violencia y participaba o era presa de ella. Al no haber empleos de calidad, al no haber derecho a la educación, pues se tenía que acceder a trabajos o actividades que generaran la violencia. Podemos ver un momento en la historia del México detestable que fue el gobierno de Felipe Calderón, donde el Estado mexicano se enfrentó al narco sin ninguna estrategia, y eso trajo consigo una ola de violencia en la que desaparecieron muchísimas personas en el país. Desigualdad. Desafortunadamente hemos analizado que el país no cuenta con justicia e igualdad. Hay gente que no va a la escuela ni a una pública. Hay gente que ahorita pues batalla para comprar medicamentos, para poder tener sus 3 comidas. Eso ha generado este sistema neoliberal. Pobreza. Hay personas que no saben qué van a comer este día, más con esta pandemia que actualmente nos azota. En el sistema económico neoliberal, el poder adquisitivo del dinero pues sufre una pérdida, ya que los gobiernos y los empresarios no aseguran el precio fijo de los productos. Lo puedes ver tú en la cuestión de la adquisición de algunos productos básicos, como de alguna manera
los empresarios pues abusan y entregan el producto a un mayor precio. Un término que le gusta mucho a los neoliberales es la privatización, es decir, que todo lo público pase a manos privadas o a unos cuantos, es decir, que los servicios, los derechos, todo lo que usa un pueblo se traspase, se transfiera a manos, a intereses de unos cuantos. Y eso es preocupante. Podemos ver la educación, podemos ver desafortunadamente la cuestión de la salud. Ahorita como hay hospitales que no tienen infraestructura ni medicamentos, es producto de esta etapa neoliberal. El Fobaproa fue un momento de vergüenza en la historia en el que el presidente Ernesto Zedillo hizo deuda pública de deudas privadas y salvó a muchísimos grandes empresarios. Esto es lo que actualmente quisieron hacer un grupo de empresarios con el gobierno de López Obrador, es decir, que lo rescatara y que dejara en el desamparo a la mayoría. Como lo hemos visto, eso no pasó así. El presidente dijo: yo estoy aquí para cuidar el presupuesto y para asegurar la felicidad de los pobres. Ahí está pues el tema, es etapas del México presidencial y el neoliberalismo. Usted como actividad va a tomar apuntes de los elementos más importantes. Nos vemos.